sucede en el país. Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Igualmente, Un placer. gracias. El chavismo arrasa en estas elecciones regionales. Obtiene a mayoría 18 gobernaciones. Pareciera que la crisis económica no impactó en estas elecciones, o por el contrario, sigue siendo un factor fundamental. Yo creo que primero aquí se ha descartado el hecho de que en Venezuela, además de una situación económica complicada, compleja, que tiene múltiples factores que la explican, no uno solo, además eso se ha simplificado, ¿no? Se ha dicho que la crisis es culpa del gobierno solamente, y aquí hay una guerra económica, una desestabilización económica. La caída del mercado Pero petrolero. la gente también, encima, en una estrategia suicida de la oposición, una estrategia violenta, se ha tratado de llevar al país a una guerra civil, a una confrontación fratricida. Y se le ha sumado a una situación económica compleja un conflicto político violento que la gente rechaza. Yo creo que una de las cosas que rechazó la gente el 15 de octubre fue esta estrategia violenta. Es decir, la paz como anhelo de convivencia, de poder salir de tu casa, que no quemen a tu hijo en una manifestación, que tú puedas ir a llevar a tus hijos a la escuela. Es decir, creo que la oposición equivocó el rumbo creyendo que convertir al país en un hervidero, incendiar al país, se lo iban a cobrar al gobierno. Creo que la gente se lo cobró a los factores 3 millones de votos la oposición. Claro, y la gente se lo cobró porque la gente quiere paz. Eso no quiere decir que la gente no siga preocupada por la economía, ni que la gente pueda tener descontento por la economía. Pero le pusieron la vida de la gente, la convivencia, el deseo pacífico del venezolano de construir su sociedad en paz, más allá de sus preferencias políticas, que creo que es un deseo compartido por la gran mayoría de los venezolanos. Ellos trataron de hacer ver de que ese era un problema del gobierno y que se lo iban a cobrar políticamente, y creo que se lo cobraron a los responsables de eso. Creo que eso es un factor fundamental que expliqué. El otro factor, Oscar, es que aquí, y la derecha ha ignorado eso, incluso los intelectuales de la derecha y los analistas de la derecha han ignorado, creo que tú eres uno de los pocos que ha percibido ese fenómeno. Aquí está en construcción un nuevo sujeto histórico, un nuevo sujeto chavista, un nuevo sujeto político. Un nuevo sujeto social histórico. El chavismo tiene una identidad política, tiene una cultura política. Nosotros lo hemos resaltado. Y eso siempre. es descartado por personas que por sus posiciones políticas personales antichavistas quieren hacer ver que ese fenómeno no existe. Yo creo que aquí ese pueblo invisibilizado que se viene organizando, que viene construyendo comunas, que viene construyendo una cultura de la solidaridad política, de la lealtad política, esos conceptos son descartados por los analistas de la derecha, y creo que hoy nuevamente el chavismo le ha demostrado que es un sujeto histórico, que es un fenómeno político histórico que está ahí y que no va a desaparecer. ¿Qué otros factores podríamos agregar? Yo puedo mencionar uno. La política social del Estado bolivariano. Por supuesto. Y el factor que se agrega a eso es la percepción de una parte importante de nuestra población, sobre todo de los sectores humildes, de que el gobierno no los ha abandonado. El presidente Maduro, en todos estos años de su gestión, la más atacada, la más vilipendiada, la más criminalizada y agredida desde el punto de vista económico, político, internacional, ha dicho siempre: nosotros no vamos a cancelar nuestro proyecto social. Aquí no se han cerrado escuelas, aquí no se han cerrado hospitales, aquí se han seguido construyendo escuelas, aquí se han seguido entregando pensiones, aquí se han seguido construyendo viviendas, y se le ha dado un sistema de protección frente a la crisis económica a más de 6 millones de familias. Yo creo que eso la gente también lo percibe, y si bien estas políticas en ocasiones no pudieran, algunas de estas, no compensar, en el caso de los alimentos, todo el incremento de precio, el desequilibrio que hay entre el sistema de precios y los ingresos, yo creo que la gente percibe, el pueblo venezolano percibe que hay un gobierno que lo protege y que está con él y que lo acompaña, y además incluso le ha dado un respaldo en la protección del ingreso. Y un adversario que sigue sin hablar de sus problemas y que no tiene económicos. Y que no tiene proyecto, Oscar, porque es que el gran drama de la oposición venezolana, de los sectores que apoyan a la oposición venezolana, es que no tienen frente al país un proyecto que presentarle, no tienen una oferta. Tú has hablado de la oferta superior. Es decir, tú has hablado que una sociedad debe ser el debate entre proyectos, donde la calidad de esos proyectos sea lo que gane el favor popular. El antichavismo no va a ser una línea política exitosa en este país, ni siquiera, y mucho menos una propuesta neoliberal. La derecha aquí no tiene proyecto de país, como no se entregarle el país a los Macri o a los proyectos tipo Temer, ¿verdad?, que quieren eliminar los derechos sociales, que quieren acabar con las misiones, que quieren acabar con la protección social, pero no tiene un proyecto nacional.
nacional. El único proyecto nacional, político, en construcción, con sus errores y con sus aciertos que hay hoy en Venezuela, es el proyecto chavista. Y yo creo que eso, a la larga, políticamente te va rindiendo frutos electoralmente cuando tú eres consistente, y yo creo que el presidente Maduro ha sido muy consistente. En términos generales, el chavismo mantuvo su votación con respecto a las parlamentarias, que es una elección también muy importante. La oposición pierde cerca de 3 millones de votos. Ahora, con esa votación consolidada, que revela una base social de apoyo sólida por parte del chavismo, todavía estamos a ciertos caminos de construir una mayoría electoral, o el chavismo está en vías de construir una mayoría electoral para unas elecciones presidenciales, por ejemplo. Bueno, ¿qué desafíos tiene el chavismo en ese contexto? La primera es el gran desafío cumplido, es el periodo 2015-2017, Oscar. Es decir, la derrota del 2015, que fue un acicate para el chavismo, introdujo al chavismo en una reflexión profunda sobre los métodos de gobierno, sobre la percepción de la realidad política. Es decir, creo que en medio de la más feroz y brutal campaña, el chavismo ha tenido y ha demostrado capacidad para reconstruirse, para reflexionar, para incluso depurarse, es decir, porque ahí había factores hasta muy recientes, topos de la política, corruptos, introducidos en los más altos cargos del Estado que estaban trabajando para destruir al chavismo por dentro, para implosionarlo por dentro. Creo que había una reconstrucción de ese proyecto. Ahora, ese proyecto sigue estando en un país polarizado, porque tú puedes tener 54, 55 y el país que no te acompaña tiene un 44, el 45. Es decir, estamos hablando de todas maneras de un país polarizado donde se trata de construir una hegemonía de manera democrática, pacífica, una nueva hegemonía cultural que ponga por delante la solidaridad, el trabajo colectivo, que no niegue el esfuerzo individual y el esfuerzo privado, pero que lo articule con la construcción de un poder popular de base comunal. Ese discurso hay que concretarlo en los hechos con una nueva política económica, con acciones económicas que tiendan a reequilibrar. Que permitan al chavismo buscar el centro político también. Y claro, a esos sectores que van a sumar la mayoría, ¿no? Sí, la lectura tradicional, el centro político, podríamos decir, un nuevo consenso social, pero sobre la base de un proyecto. Y hoy quien tiene en el país un proyecto es el chavismo. Se le puede criticar, se le puede hacer cualquier tipo de observaciones a las propuestas del chavismo, pero lo que no se puede negar es que hoy en Venezuela hay un solo proyecto. Entonces hay que convertir ese proyecto, ese consenso nacional, y creo que en eso está trabajando la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, un país de diálogo, la reconciliación nacional, la reconciliación sobre la base de la justicia, la reparación de las víctimas y el perdón, de un modelo compartido. Claro. Aquí no puede haber amnistía por amnistía, ni perdón por perdón. Aquí el perdón tiene que estar basado en un reconocimiento del delito, en un perdón social, en un proceso colectivo para sanar las heridas políticas. Y también para un modelo económico que involucre a otros sectores. Claro, y por supuesto. El sector privado es fundamental, las clases medias populares, las clases medias profesionales. Claro, es lo que el presidente... comenzar a levantar un nuevo bloque histórico. El bloque histórico se tiene que articular, por supuesto, sobre un proyecto económico. Y el presidente Maduro lo ha dicho muy bien, es el modelo postpetrolero, es la sociedad venezolana postpetrolera, reconstruir el tejido productivo, diversificar las fuentes de divisas, hacer más eficientes las empresas públicas y privadas, una nueva ética productiva que no se base solamente en la ganancia especulativa, sino en una ganancia racional, el reequilibrio entre el sistema de precios y el ingreso, la inversión pública y privada, el respeto a todas las formas y el reconocimiento de nuevas formas de propiedad. Claro. Porque es que hay un más del 80% respalda un modelo de economía mixta. De economía mixta sobre una base de una participación social, es decir, la economía en función del ser humano, del bienestar y en beneficio de la rentabilidad. Todo eso que es una construcción cultural, pero que también es una construcción de políticas económicas, es hacia donde debe apuntar un nuevo proyecto que una al país. Uno observa cierta lentitud en la definición del nuevo modelo económico postpetrolero, que incluya a distintos sectores, pero también observa debilidades en el discurso, en el sentido de que es un discurso que no logra todavía sumar a otros sectores. No termina de ser un discurso hegemónico o poshegemónico. ¿Qué desafíos tendría entonces el chavismo para construir una nueva mayoría? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.